las secuelas estructurales. Bien, entonces empezamos a ver hombros caídos, ¿sí? Miembros que son más cortos, ahora lo vamos a ver en otra filmina. Empezamos a ver problemas con la columna vertebral, ¿sí? Esta nena, yo por ejemplo, a esta pacientita le dije, vos parate derechita como si estuvieras en la filita del jardín, ¿sí? Mirá para adelante, estás con todos tus compañeritos y parate como si estuvieras en la filita del jardín. Y ella se paró así. Fíjense que ni siquiera levanta la cabeza, ¿sí? Si trazamos una línea acá por la cervical, está así, no está así. ¿Está bien? Provoca toda esta curvatura en la columna y algo muy característico también es la pancita hacia adelante, ¿sí? Algo que me surge también de duda así es por qué se produce esa curvatura. Bien. Recuerden, todo lo que ustedes pregunten, todo lo que ustedes tengan duda, pregunten, porque ahora van a ver estas fotos y si quieren preguntar, Julio, ¿por qué se produce esto así? Lo hablamos, ¿está bien? Esto va a empezar a producirse por distintos desbalances musculares que van a empezar. Hay toda una controversia con esto, ¿sí? Hay profesionales que dicen que la parálisis braquial obstétrica no produce, digamos, secuelas en la columna vertebral. Hay quienes opinan que sí. Nosotros, por experiencia, digamos, de acá, de todos los chicos que tenemos, decimos que sí, o sea, todos tienen el mismo patrón. ¿Está bien? Entonces, ahora con Meli, que después le va a hablar un poco de imagen corporal, para el año que viene vamos a ahondar un poquito en esto, vamos a tratar de encontrarle un poco más la explicación científica a esto, yendo a ver a chicos al Hospital Gutiérrez, pero en principio encontramos siempre el mismo patrón, ¿sí? Ahora van a ver otras fotos que va a pasar Rodri. Sí. Hay algo que nosotros observamos mucho también, que es el movimiento completo del hombro, la flexión máxima, se completa siempre con un poco de movimiento de la columna lumbar. Cuando hay alteración del plexo y se pierde la flexión máxima de hombro, ¿sí? Que no pueden alcanzar el movimiento completo, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a forzar mucho más la espalda para poder lograr un alcance más alto. Entonces, el constante movimiento de querer subir y forzar la espalda empieza a generar mayores curvaturas en la columna. Entonces, por eso es importante, después lo vamos a hacer en rehabilitación, pero tratar de recuperar el máximo posible de movilidad de la flexión de hombro para que no genere tantas compensaciones en la espalda. Eso sumado a los desbalances musculares que ahora vamos a ver del tema de la escápula que les hablaba hace un ratito, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en las fotos. Bien, perdón. Este es otro de nuestros pacientes, ¿sí? Empezamos a ver este tipo de escápulas, ¿sí? Fíjense esto que ahora lo vamos a ver en otra foto. Fíjense el espacio que queda entre el brazo y el tronco del paciente acá y el espacio que queda acá, ¿sí? Fíjense la altura de las escápulas y fíjense cómo están salidas hacia afuera, ¿sí? También lo que vamos a encontrar, no en él, pero en muchos pacientes encontramos, es que está con la cabeza de costado o medio de costado, ¿sí? Y tratando de siempre corregir para la mirada. Vean acá el mismo patrón que vimos en la paciente anterior, ¿sí? La pancita hacia adelante, la curva atrás de la zona lumbar y toda esta cifosis acá adelante, ¿sí? Vamos con otra. A Catalina ya la habíamos visto. Fíjense la cabeza de Cata. Esta es la nena anterior que les dije que se pusiera mirando la filita, como si estuviera en la fila del jardín, ¿sí? Miren la cabeza, ¿sí? Y acá podemos ver el hombro, el pectoral. Fíjense que el pectoral está mucho más chiquito que este, ¿sí? Y fíjense de nuevo acá el espacio entre el brazo y el tronco, ¿sí? Acá hay una curva en este sentido, ¿sí? Vamos. Este es otro de nuestros pacientes, ¿sí? Y podemos ver la escápula. Esto es lo que les decía recién también, ¿sí? El plexo braquial inerva músculos que están por acá, ¿sí? Y como esos músculos no tienen la información del nervio, ¿sí? Y no pueden tener acción de contracción,
quedan relajados y la escápula empieza a irse hacia adelante, ¿sí? Tironeada por otros músculos. Entonces ahí te empezamos a tener desbalances musculares, ¿sí? Unos músculos por ahí actúan más que otros o como a fuerza, lo que explicó Rodri, ¿sí? De la hiperextensión de la columna. Entonces empiezan a sumar factores que terminan dando todo este tipo de cosas. Fíjense de nuevo el espacio entre el brazo y el tronco, ¿sí? Y acá fíjense, justo acá se ve este pliegue acá del cuello como está distinto que este, ¿sí? Entonces empiezan a ver pequeñas cosas. Cuando le pedimos que levanten las manos, ¿sí? Podemos ver que no solo le falta toda la función para poder levantar el brazo, producto de la parálisis, sino también que, ahora lo vamos a notar en otra foto, empieza a haber un acortamiento de huesos, ¿sí? Vamos a verlo en la otra, Rodri. Bueno, el eslolo, lo mismo, miren. El pectoral, ¿sí? Distinto que el otro. Fíjense el hombro, cómo está uno con respecto al otro. Y acá, sí. Pásame la foto anterior. Otra, más. Miren acá. Si yo trazo una línea por acá, por el ombligo, y paso acá, miren dónde... Se me desvía un poquito, pero miren dónde va la línea. Pasa por el medio de la cabeza. Bueno, acá no se puede ver la nariz, ¿no? Pero la cabecita como parece que está desviada hacia la izquierda, ¿no? Bien. Acá, bueno, acá nos da un poco la razón. Está desviada hacia la izquierda y vuelve. Ahora sí. Y fíjense que si yo trazo acá, también me da que la cabeza, en este caso, está un poquito también desviada hacia la izquierda. ¿Sí? Acá vemos el mismo patrón que antes, ¿sí? La cabeza adelantada, la cifosis acá atrás. Acá no se puede ver la hiperextensión de la columna, pero digamos como que siempre es el mismo patrón, ¿sí? Siempre vemos las mismas cosas. Adelanta. Bien, acá tenemos sí un acortamiento de miembros. Fíjense que está bastante evidente, ¿sí? Y acá volvemos a tener a este paciente con toda la desviación de la línea hacia aquel lado, fíjense la cabeza para aquel lado, el hombro caído, la escápula hacia adelante y la diferencia entre el tronco. Fíjense esto, miren, acá tiene dos plieguecitos, dos pliegues tiene, ¿ven? Y acá se ve uno grande, ¿sí? Entonces estas son cosas, acá se ve uno transversal que nos indica que tiene una hiperlordosis, ¿sí? Entonces, avanza una más, vuelve. Entonces, estas son, digamos, lo que vemos nosotros, ¿sí? Un patrón repetido de secuela permanente por parálisis braquial obstétrica. ¿Es la causa la parálisis braquial obstétrica? No podríamos decir aún que es la causa, pero lo estamos viendo todo el tiempo, ¿sí? Lo estamos viendo todo el tiempo. ¿Falta investigar? Sí, falta investigar, porque como les dije antes, hay profesionales que dicen que no tiene nada que ver, y hay profesionales que sí decimos que tiene que ver. ¿Está bien? Entonces, esa es una de las causas permanentes. El acortamiento de miembros es otra causa permanente, es otra secuela permanente. Y acá se empieza a mezclar esto en los chicos, se empieza a mezclar mucho. Avanza. A ver si lo tengo. Con una filmina que ahora viene, que ahora yo les voy a decir cuál es. ¿Qué vamos a encontrar cuando el bebé nace, ¿no? Cuando el bebé nace, viene, se lo entregan a la mamá está con su bebé, lo empieza a ver, ¿sí? Y por ahí al día siguiente, al otro día, a los 2 o 3 días, más o menos, ¿no? ¿Sí? ¿Qué empezamos a ver? El miembro afectado pende al lado, o sea, pende flojito al lado del cuerpo, ¿sí? Hay ausencia de reflejo de Moro. Este es un reflejo que se le hace a todos los bebés, ¿sí? Que lo sentamos, lo tenemos sentadito, lo dejamos caer hacia atrás y el bebé tiene que abrir los brazos, ¿sí? Como asustado, ¿sí? Entonces ese reflejo de ese lado no va a estar, ¿sí? Porque no tiene acción muscular. Vamos a encontrar incapacidad de que el bebé pueda hacer esto con el brazo, ¿sí? Que lo saque de costadito el brazo, ¿sí? Y vamos a encontrar el codo extendido y con la manito dado vuelta, ¿sí? Digamos como que esto es apenas nacen, ¿sí? Los primeros días. Después con los días, cuando empieza a pasar los días, pueden ir apareciendo otras cosas, ¿sí? Que eso es según el nervio que se haya dañado, ¿está bien? Es según la altura
de los nervios, ¿vieron? ¿Se acuerdan de esa filmina que vimos primero que tiene varios nervios incluidos? Bueno, según el nervio que se haya dañado, después empiezan a aparecer cosas particulares sobre ese nervio. ¿Está bien? Pero en principio, acá está. Pero en principio teníamos todas esas cositas que se pueden observar los primeros días. Estas. Bien, y acá tenemos un poquito cómo darnos cuenta de qué zona va a estar afectada, ¿sí? Si vamos a esta raíz, va a estar más afectado el hombro. Miren, por colores lo pueden ir identificando, ¿sí? Si están afectadas las raíces altas, van a estar afectados el hombro y el codo, y las raíces más bajas van a estar afectados la muñeca, la mano y los dedos. ¿Está bien? Si están afectados todos, va a estar afectado todo. ¿Está bien? Pero esto en principio, los primeros días no es bien observable, ¿sí? Se va a ir dando un poquito con el correr de los días. Lo sí observable es lo que vimos anterior, ¿sí? Lo que vimos anterior es común a todos. Después van a ir apareciendo esas otras cosas. Bien, ¿qué otras lesiones puede haber cuando sucede esto? Miren, tortícolis, deformaciones, luxación de clavícula o fractura de clavícula, luxación de húmero, que es este hueso largo que tenemos acá, ¿sí? Fracturas costales. Esto también puede estar, ¿sí? Se puede presentar. Hoy en día, según Pablo, lo que nos contó Pablo, un amigo, esto no está considerado como algo que indique un pronóstico peor, ¿sí? Sino que es una lesión asociada más, ¿sí? Que es el ojito un poquito cerrado, ¿sí? El ojito del lado lesionado que va a estar un poquito cerrado. Estas son las lesiones asociadas. Bien, ¿y cuáles son los factores de riesgo? O sea, ¿qué puedo decir yo previo a que nazca ese bebé que me puede llamar la atención y decir, bueno, por ahí este chico puede tener complicaciones al nacimiento? Bien, factores de riesgo de la madre: edad, obesidad, diabetes gestacional, ¿sí? La edad gestacional, alteraciones anatómicas de la pelvis y ya si tiene antecedentes de un hijo previo con PBO. Nosotros acá en el consultorio, hoy en día, uno de los pacientes ya es adolescente, pero bueno, teníamos 2 hermanos con PBO con diferencia de 4 o 5 años, ¿sí? O sea que había tenido la mamá, la nena había nacido con parálisis braquial obstétrica, el hermanito cuando nació, unos años después, también con parálisis braquial obstétrica. O sea que, digamos, tenía ya un factor de riesgo la mamá que evidentemente fue positivo en el segundo bebé. ¿Está bien? En el segundo hijo. Bien, del bebé en sí, esta es la más, digamos, el factor de riesgo más común, ¿sí? El peso del bebé, ¿sí? El tamaño y el peso del bebé. Y durante el parto, que suceda este videito que vimos hace un ratito, ¿sí? La distosia de hombros, un trabajo de parto prolongado, ¿sí? Que va a producir cansancio en la mamá y en el bebé, eso también es un factor de riesgo. Utilización de aparatos para poder extraer al bebé. Y el parto de cola. Esto también. Esto igual lo que hablábamos con Andrés el otro día, y bueno, ya no tal vez con la ecografía ya se puede predecir que va a haber un parto de cola y tal vez tomar otra acción, ¿sí? Tal vez hablar con la mamá o con la familia y ir a una cesárea. ¿Está bien? Sí. Acoto algunas cosas, ¿no? Siempre recuerden que todo este tipo de factores de riesgo van a variar mucho de acuerdo al país, la cultura.